mentalmente un cansancio, físicamente también. Y tenemos que administrar esta situación muy, y poner diferentes a cada etapa a cada etapa de la edad, de la vida de los jugadores. Entonces, por ejemplo, niños hasta los 12 años, desde el principio, hacer una planificación, una periodización para planificar un pico de performance en un campeonato, vamos a decir, en julio o en agosto, el periodo de latinoamericano, no hace mucha falta no hacerlo o no hacerlo, no cambia mucho, porque en estas edades hay muchas variaciones de su desarrollo físico, desarrollo psicológico. Muchas veces tenemos un niño que de un mes al otro cambia mucho, se crece mucho, muchos centímetros más. Esto provoca un cambio muy grande, el jugador se queda un tiempo desordenado y esto no hay como controlar porque es el ritmo de desarrollo natural de cada uno. También psicológicamente, este niño cambia mucho. Hay momentos que están más desordenados, están más con mucha energía, no se concentran muy bien en los ejercicios, en los entrenamientos. Y hay periodos que ellos están más tranquilos también. A veces demasiado tranquilos. Esto no es bueno también porque es necesario tener un ritmo, una velocidad en la mesa, en los entrenamientos y en la competencia. Pero esto también es un poco fuera de nuestro control. Es claro que tenemos que enseñar, educar los niños del tiempo todo en esta edad. Entonces, la disciplina, el sistema de entrenamiento, eh, la capacidad de pensar las cosas de manera positiva para sacar las reacciones malas de los chicos más caprichosos que se molestan, que lloran. Entonces, es todo esto, hay que educar en estas edades de 12 años. Por cuenta de esta variabilidad, muchas veces no es muy importante, seguro no es importante hacermos una planificación para tener un pico en alguna competencia. Sí, es bueno que se haga una planificación para educar, enseñar a estos chicos a hacer una educación para que ellos ya sepan priorizar sus competencias, sus momentos. Entonces, por ejemplo, sí, podemos hacer un campamento preparatorio final antes del proyecto más importante del año. Entonces, si el proyecto más importante es Campeonato Latinoamericano, por ejemplo, sí, se puede hacer un campamento 2 semanas antes o 10 días antes. Si el proyecto más importante es el Campeonato Nacional, que van a jugar en octubre o noviembre, si puede poner una mayor atención en sus clubes, si puede poner una mayor atención, una mayor concentración un mes o 3 semanas antes de la prueba principal. Esto sí, sí nosotros podemos hacerlo para que los niños entiendan que la competencia tiene una importancia mayor, se concentren, se preparen para esta competición, pero no necesitamos cambiar, por ejemplo, el periodo, por ejemplo, intensidad de los ejercicios o entonces
hacer ejercicios más tácticos, más involucrados con sistema de juego, servicio, preparación, juego. Esto, en mi experiencia propia como entrenador, no cambia mucho. Nosotros podemos dejarlos haciendo trabajo de piernas, repetición hasta poco antes de, hasta la véspera de una competencia y solamente jugar partidos después, hacer servicio libre o jugar partidos. Ya esto ya es bueno para la preparación de ellos. ¿También? Entonces, por cuenta de esto, nosotros, con lo que quiero decir aquí con mantener el ritmo y objetivos técnicos, significa que no necesitamos parar de trabajar el jugador técnicamente para preparar a una competición, ¿cierto? Recuerden que en estas edades, desarrollar el niño técnicamente es más prioritario do que prepararlo para ganar un juego, ¿cierto? Si su capacidad técnica for suficiente para ganar un juego, perfecto, pero el objetivo técnico no puede ser olvidado nunca en este momento. Por otro lado, necesitamos, claro, enseñar a los jugadores, los chicos, a ganarem juegos, a jugar, ¿cierto? Nosotros decimos siempre en Brasil, hay unos que para entrenar son muy buenos, son luchadores, la técnica es perfecta, meten muchas pelotas a la mesa, pero no logran ganar partidos. Y hay uno que es más brigador, la técnica es más o menos, pero tiene una pelota más aburrida, puede cambiar ritmo, tiene capacidad de ganar puntos, lograr puntos contra el otro jugador. Y muchas veces es más fácil enseñar este chico, desarrollar ese chico que sabe ganar juego, hacerlo desarrollarse técnicamente, do que tomar un jugador que tiene la técnica perfecta, pero no sabe jugar, no sabe ganar juego. Es más difícil enseñarlo a ganar un partido do que un... Esto no es una regla, es claro que es posible enseñar un chico a ganar juego, a jugar, pero si uno tiene esta capacidad naturalmente, es mucho más fácil para el jugador. Esto es hay muchos detalles, por ejemplo, el carácter del juego, el jugador eh, que dentro de las reglas, pero logra hacer algunas trampas, logra hacer algunas cosas con la pelota que hace el otro cometer errores. Este tipo de calidad, eh, si es natural, es mucho más fácil, seguro. ¿Ok? Entonces, conceptos de juego tenemos que enseñar también. Son niños que están en etapas de formación. Entonces, los conceptos de juego, cómo jugar, cómo hacer para ganar los puntos, esto tenemos que enseñar siempre, ¿tá? Pero sin perder la idea de desarrollarlos técnicamente, mantener el ritmo de sus entrenamientos. ¿Está claro? Bien, cuando llegamos a la segunda etapa, entre 12 y 14 años, entre 12 y 14 años ya tenemos, eh, eh, los jugadores ya están más desarrollados y en este momento, si mantenemos el mismo sistema de entrenamiento de cuando ellos eran más jóvenes, este entrenamiento empieza a ser un poco aburrido para ellos, siempre repetitivo, siempre igual. Entonces, con esta edad, nosotros podemos empezar a introducir la idea de hacer periodos de entrenamiento, un periodo de más volumen, ejercicios más largos,
después periodos donde ellos van a entrenar más corto, con más intensidad, con más exigencia física y mental. Entonces, ya en esta edad todavía no es un planeamiento con un objetivo muy fuerte en relación a una competencia. Por ejemplo, en infantiles, la prueba más importante en el calendario de TTF es el Desafío Mundial de Cadete. Para calificarse, tiene que calificarse bien en el latinoamericano. ¿Está bien? Claro que estos jugadores, estos niños, seguro van a tener una prioridad en relación a este desafío, pero si no lo ganan también no es el fin del mundo. No hay muchos que tampoco entonces, pero sí, podemos introducir, experimentar, hacer con que los jugadores experimenten descanso al medio, una recuperación, hacer ahí un pico de entrenamiento, o entonces vamos a hablar un poco más adelante, utilizar modelos de entrenamiento ondulado, ondulados, né, intervalados, con, experimentar en niños con esta edad. Todavía ellos no tienen una formación, un autoconocimiento para saber lo que quieren hacer con el entrenamiento. Pero nosotros podemos hacerlo experimentar y también empezar a pensar un poco sobre sus propias prioridades en relación al entrenamiento. Muchas veces tenemos jugadores acá en esta edad que todavía no tienen la capacidad de elegir un ejercicio o entonces decidir lo que quiere hacer en un día de entrenamiento. Esto es un punto débil en relación a su mentalidad, su capacidad de, de planificar, de entender, mirar lo que están haciendo en el entrenamiento. ¿Está bien? Nosotros podemos empezar a enseñar esto en las edades más jóvenes, pero hasta los 12 años podemos aceptar que ellos no tienen conocimiento, no tienen experiencia todavía para decidir lo que necesitan hacer. Pueden decidir lo que quieren, pero no necesariamente es lo que ellos necesitan hacer. Pero entre 12 y 14 sí, nosotros precisamos poner un poco de presión, hacer con que ellos piensen un poco más sobre lo que ellos tienen que hacer en relación al entrenamiento, en relación a intensidad, en relación a carga. Al revés también si puede pasar, nosotros muchas veces tenemos jugadores que están con esta edad y ya con la energía muy baja, están con la motivación muy baja, ¿no es cierto? Y nosotros seguimos poniendo ejercicio, volumen, horas de entrenamiento. Este jugador no está produciendo nada, pero tampoco puede entender, pues comprende que no está produciendo, no está haciendo bien, ¿está cierto? En esta edad ya muchas transformaciones se pasan en su cuerpo, en su mente, né? La característica fisiológica de los chicos y de las chicas cambia mucho. Entonces, ahí se puede pasar. Hay muchos conflictos personales en la escuela o en la familia, en su casa o en las redes sociales, en Facebook, en Instagram o ahora TikTok, que es el último, ¿no? Lo más nuevo. Entonces, este periodo también el jugador no, muchas veces
tenemos que enseñarlo que às vezes no entrenar o entrenar más tranquilo, más menos horas, solamente servicios, es mejor, ¿está cierto? Entonces ellos precisan comprender los dos extremos, lo que necesitan hacer, con cuál intensidad y también bajar la intensidad si así es necesario. Bien, do contrário, nós temos o risco de perder este jogador futuramente por conta do overtraining. Esta palavra é muito famosa, creio que todos conhecem. El treinamento demasiado, el overtraining. ¿Okay? Entonces, entre 12 y 14, nosotros introducimos los blocos de entrenamientos. Esto en necesario ser así radicalmente, puede ser un poco después o un poco antes de los 12. Esto no es una regla fundamental. ¿Eh? Entre 15 y 17 años, así sí empezamos a introducir el concepto de periodización. En estas edades, la competencia gana una importancia mayor. Para ellos, ganar es muy importante. Claro que con 14 años también es, con 12 también, pero ganar o perder es parte de un proceso de desarrollo. Todavía entre 15 y 17 también es parte de un proceso, pero en este momento hay competiciones que son más importantes, tanto en nivel nacional como en nivel internacional. Hay campeonatos mundiales juveniles. De 17 para 18 años, hay muchos que ya empiezan a entrar para los equipos de mayores, los equipos principales, a los equipos principales. Entonces, claro que ahí en este momento sí tiene que enseñarlos a preparar su temporada para una o dos competiciones claves en el año y así ellos, vamos a decir que empiezan a vivir la etapa más profesional de la vida de tenis de mesa, de un mesatenista, tenis mesista. Por ejemplo, con esta edad ya se juega los Juegos Olímpicos de la Juventud y hay también los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que son competencias que tienen un concepto todavía educativo, pero ya introducen a los jugadores la idea de representación de un país, de una bandera, ganar medallas por su país. Son eventos multideportivos, entonces ganar una medalla va a ayudar al país a mejorar su posición en la tabla de clasificación. Por todo esto, entonces la importancia de las competiciones sí crece mucho en este periodo. Por lo tanto, la periodización es un concepto que empieza a ser introducido. ¿Okay? Y a partir de los 18 años, con las edades más adultas, claro, como hablamos anteriormente, la planificación de la temporada es muy importante. Uno, porque hay pruebas importantes, muchas veces los jugadores van a jugar por sus equipos nacionales, entonces ahí tenemos los latinos, sudamericanos, los Juegos Panamericanos, Campeonato Panamericano, tenemos campeonatos mundiales, Copa Panamericana y por ahí va. ¿No? Los jugadores necesitan lograr puntos para su ranking mundial. Entonces también los eventos abiertos, Platinum, Challenge, Major Series, los eventos de ITTF, World Tour,
ahora va a cambiar y el ranking va a ganar más importancia, todavía más va a ganar más importancia. Entonces, a partir de esta edad también el calendario de competencia es mucho más pesado. Y si somar ahí todavía jugadores que van a jugar ligas nacionales por sus clubes, el calendario se queda demasiado pesado. Entonces, hay que reservar un periodo o dos en el año para hacer un trabajo físico más duro, un trabajo físico más pesado para que ellos puedan preparar su cuerpo para soportar la temporada, por lo menos el periodo de 6 meses. ¿No? Entonces, la vida profesional se cambia mucho también en esta planificación. ¿Okay? Mañana vamos a hablar también con relación a otros puntos, pero yo puedo adelantar un poco acá también. Por ejemplo, la parte nutricional, la cuestión nutricional, es un concepto que también es necesario ser introducido desde las primeras etapas. Nosotros no somos nutricionistas, no somos profesionales de la área, pero es importante tener un pequeño conocimiento, por lo menos para orientar a los jugadores lo que se puede comer, lo que se puede comer y tomar, lo que es bueno, lo que no es muy bueno, enseñar cómo entender la parte nutricional proporcionalmente, las proporciones de azúcar, de grasa, de proteínas, por ejemplo, y, y lo más importante, la rutina alimentar de los jugadores. No adelanta un jugador llegar para un campamento una semana antes o en la competencia alimentarse de modo correcto si en los otros días del año así no lo hace. Entonces, este proceso educativo de formación es muy importante. Igual en los aspectos mentales, especialmente lo que los jugadores tienen que pensar, la mentalidad, la parte física, el periodo de construcción física entre 12 y 15, 16 años, todo el periodo de construcción, educación con relación a su cuerpo. Entonces, todos estos puntos multidisciplinares tienen que estar inseridos en esta planificación. Mañana vamos a hablar más con relación a esto, por cuenta de la planificación de carrera, de edad. ¿Ok? Hablamos aquí entonces con relación a periodos de recuperación. Es una parte muy importante de la planificación. Seguramente jugadores que quieren, tienen mucha hambre por ganar, por lograr, por desarrollar, evoluir, por ganar. Seguramente estos jugadores muchas veces no lo aceptan bien la idea de recuperarse, de bajar su ritmo y descansar. ¿Ah? Lo que es importante es que en este periodo de recuperación existe una reconstitución física. Aunque un jugador no esté trabajando, no esté entrenando fuerte, el cuerpo todavía queda trabajando. El cuerpo y la mente del jugador todavía queda trabajando. Y este momento donde este jugador está, por ejemplo, de vacaciones, está se recuperando, el cuerpo gana, nosotros, el jugador está regalando el tiempo para que tenga la incorporación de los entrenamientos que fue hecho hasta el momento de la recuperación. Físicamente también, el jugador descansa y en este momento la musculatura, el sistema, el cuerpo, la anatomía, esto se va a generarse, regenerarse,
y ahí sí van ganar, ellos van a tener un ganar físicamente ahí. ¿También? El periodo de incorporación técnica, esto es muy importante porque muchas veces esto creo que con muchos acá de ustedes, conmigo se pasó mucho cuando yo entrenaba un jugador, era más joven, era un entrenador, estaba empezando, por ejemplo, quería cambiar el revés del jugador, lo hacía, lo lograba hacerlo en multibolas, por ejemplo, pero cuando este jugador iba a jugar, este revés no salía como habíamos entrenado. Entonces volvíamos, hacíamos más, pero en el partido no lo hacía. Y después de un tiempo, cuando, por ejemplo, ok, nos vamos a entrenar más esto, eh, de la noche para el día, el jugador empezaba este revés que trabajamos, por ejemplo, 2 meses antes, empezaba a salir, empezaba a aparecer en juego de un modo automático, natural. Tampoco el jugador podría se dar cuenta de que lo estaba haciendo. Entonces, cuando tenemos este tipo de situación, ¿qué pasó? Cuando paramos de trabajar en multibolas, paramos de corregir el jugador, el cerebro, la mente del jugador tuvo el tiempo para comprender cómo incorporar esta nueva técnica en su juego, en su sistema de juego, en sus golpes, y ahí empezar a utilizar bien, empezar a hacer bien eh, en un partido. ¿Está certo? Entonces, el periodo de recuperación muchas veces no, seguramente sirve para que el jugador tenga el tiempo para incorporar bien su técnica. ¿Bien? Eh, generalmente niños más jóvenes pueden hacerlo más rápidamente, pero pueden o se olvidan más rápidamente también. Por esto tenemos que repetir. ¿No? Más jugadores más viejos demoran más normalmente, pero si aprende tampoco se olvida. Nunca más difícil se olvidar de cómo hacerlo. ¿Ok? Y claro, es periodo de la recuperación mental. ¿No? El periodo que el jugador tiene que vaciar su mente, estar con la cabeza tranquila para volver a la próxima temporada. No es posible mantener el mismo ritmo de trabajo con 2, 3, un año, 2 años directamente, sin que la cabeza, la mente del jugador pueda eh, vaciar. También es un momento donde el jugador puede calir un poco técnicamente, pero esta queda se puede se pasar para que vuelva a desarrollarse con una velocidad mayor, se puede volver más. Entonces, muchas veces el jugador no para, se mantiene entrenando, no tiene este periodo de recuperación y entonces el ritmo de él se mantiene igual, nunca cale, pero tampoco tiene esta evolución, este salto de performance que lo hace evoluir en el juego. Entonces, muchas veces es bueno que el jugador tenga una queda para que después cuando vuelva mejor do que el nivel que estaba anteriormente. Bien, la recuperación tampoco, cuando un jugador va a entrar en vacaciones, tiene que cuidarse físicamente, principalmente en la parte física. Entonces, vacaciones no significa que el jugador va a quebrar su rutina de sueño, sus horas de sueño, o va a la fiesta, o va a consumir alimentos o bebidas que no lo hacen bien a su cuerpo.
certo? Esto de ninguna manera também, tampouco recuperação, vacaciones não significa liberdade extrema. O jogador tem, claro, que saber conhecer seu corpo e manter su rutina, manter os cuidados para que, porque aí sim, se não lo hace, vai perder muito fisicamente para volver depois vai perder um tempo mais, ¿tá bem? Então, muitas vezes o período, se por exemplo é um período de recuperação, o jogador pode e deve manter-se trabalhando. Não é porque vai estar de vacaciones que vai parar todo. Esto es muy importante, jogadores, especialmente niños, né, jóvenes, compreenderem, tá bem? Se eles vão treinar, tudo bem, ok, não necessita treinar forte, pero se lo querem hacerlo, pode ser, querem tocar na pelota com a paleta, fazer uma hora, não há problema tampoco, né? É bueno que lo hagan, né? Desde que esté em este período disfrutando de lo que estão haciendo, tá bem? Igual em la parte física também, se este jogador deseja manter uma rutina e correr, por exemplo, fazer uma carreira de 20 minutos ou 30 minutos, pode hacerlo, é bueno, pero com a condição de que isto não seja demasiado agotador para ellos e tenha a capacidade de manter, de disfrutar deste momento, aunque esté trabalhando físicamente, pero está lo haciendo con placer, esté disfrutando. Esto es muy importante en este periodo de recuperación. Nosotros tenemos seguramente que planificar esto en nuestra temporada, en nuestro año, y, y educar, porque seguramente en estas edades los jugadores no pueden comprender muchas veces la importancia de recuperación. Y también, si posible, acercarnos de los padres, de la familia, para que tengamos un buen momento de, por ejemplo, la familia va a querer salir de vacaciones con sus jugadores, es normal hacer una viaje, hacer un descanso, pero, por ejemplo, estamos en un periodo de preparación, un periodo fuerte de preparación, 2 meses antes de una prueba, de una competencia, y la familia quiere salir una semana para ir a la playa. Esto es terrible también para nuestra planificación. Entonces, es muy importante especialmente en estas edades más jóvenes, acercarnos de la familia para que el periodo de descanso de vacaciones esté bien planificado dentro del tema. Hacer esto individualmente con 30 jugadores es muy difícil. Ahí tenemos que, claro, hacer un trabajo de grupo, ¿está bien? Pero cuando los jugadores van se desarrollando, van quedando con más edad, individualizar esta planificación es una clave. ¿Ok? Entonces acá, como hablé, nosotros tenemos que tener en cuenta las individualidades de cada uno, el calendario individual de cada atleta, especialmente cuando son jugadores seniors, jugadores adultos o juveniles con 18, 17 años, ¿cierto? Planificar un calendario individualmente es lo más aconsejable. ¿Bien? Y los jugadores, los propios jugadores en este momento necesitan tener maturidad para pensar sobre su calendario. Então, não é solamente um trabalho que nós temos que fazer e poner a cada um para que eles simplesmente lo sigam. Não, esta planificação é fundamental que seja hecho em conjunto, jogadores com o equipo técnico. Bem? Então, a planificação de um calendário é muito clave, é muito importante.
individualmente, específico para jugadores de edad juveniles para arriba. ¿Okay? Una situación que es normal se pasar es la ocurrencia de lesiones. Especialmente cuando se está trabajando con jugadores de rendimiento, es muy difícil un jugador no tener dolores, ¿eh? Y muchas veces la capacidad de soportar el dolor es demasiado. Es peligroso un jugador que tiene una capacidad de soportar mucho dolor, porque ahí es peligroso tener una lesión, un problema físico más grave, más serio, que le va, puede seguir con él hasta los últimos años de la carrera, puede abreviar su vida como jugador por cuenta de este tipo de problema. Entonces hay que cuidarse bien cuando tenemos esta ocurrencia. Muchas veces el jugador está en overtraining, o sea, está entrenando demasiado, ya más do que podría. Esto también puede ser un aviso, una alarma del cuerpo. El cuerpo no está más soportando. Entonces, si el jugador no puede comprender o si la planificación no está bien hecha, ok, el cuerpo va a regalar nos regala esta respuesta. Entonces, puede aparecer ahí una lesión. Y generalmente cuando esto se pasa, nosotros tenemos que replanificar eh, la temporada, el plan. Lo que es normal, esto puede se pasar, puede acontecer también. La replanificación por cuenta de una lesión. Si un jugador tiene un histórico de lesiones, esto también tenemos que llevar en cuenta y inserir en la planificación, planeamiento. O sea, si por ejemplo tenemos un trabajo, estamos trabajando con un grupo que tiene jugadores más jóvenes y jugadores con más edad, con 28, 30, 32 años. Es seguro que nosotros no podemos eh, eh, no podemos desear la misma exigencia de los jóvenes al jugador más adulto, especialmente si este jugador más viejo tiene un histórico ya de lesiones. Entonces ahí el plan tiene que ser más individualizado a este jugador, a este individuo. Por ejemplo, menos horas de trabajo en la mesa, un balance 50% físico y mesa, no muchas partidas, no muchos partidos, uno u otro partido en el día. Y así va, un trabajo con un balance más tranquilo, porque sabemos que si poner mucha presión, este jugador puede se lesionar. Igual, no podemos esperar que un jugador joven no pueda soportar una carga más intensa de entrenamiento. La exigencia, especialmente en las edades juveniles, entre 15, o sea, último año de infantil, 15 hasta 18, 19, es un periodo clave para el desarrollo del jugador. Entonces, en este periodo el jugador tiene que estar listo para trabajar, soportar el trabajo duro, listo físicamente y mentalmente. Él tiene que estar listo para trabajar duro. Es un periodo muy importante, muy clave en relación a la intensidad del entrenamiento para estos niños, estos jugadores. ¿Ok? Y también, por final, nosotros tenemos que pensar sobre los tipos de cambios técnicos que un jugador necesita. Esto es una individualidad también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos un jugador con problemas claves en su base técnica, en su mecánica de movimiento o coordinación, hay que hacer un trabajo un poco más largo en relación a la base. El periodo de trabajo de base va a necesitar de más semanas de trabajo, seguro. ¿Está certo?
Si tenemos jugadores que en el grupo, jugador que va a tener, vamos decir así, un calendario, en los próximos 6 meses, va a tener un calendario más lleno, más cargado en relación a competencias importantes. Entonces, este jugador va a hacer pequeños cambios. Entonces, los tipos de cambio, el tipo de trabajo que este jugador va a hacer, seguro va a cambiar, va a se individualizar más de uno para otro, especialmente cuando los jugadores llegan a la edad juvenil, a partir de los 15 hasta arriba. Ya con edad infantil, 14, 15, ya se puede empezar en trabajar más individualmente ese tipo de cambio, con la condición de que su base técnica esté bien hecha anteriormente. ¿Ok? Acá tenemos también, hablamos un poco, tenemos que hablar también, pensar sobre el periodo de pretemporada. Es un periodo muy importante también porque ellos están regresando de las vacaciones, están regresando del periodo de recuperación y ahí, vamos a decir, si hacemos bien este periodo, tenemos un jugador bien preparado, bien hecho para soportar toda la temporada de 6 meses, por lo menos de 6 meses. ¿Está bien? Bien hecho físicamente, mentalmente y también en la parte técnica. ¿Está bien? Entonces, el balance, intensidad, volumen, tiene que ser bien estudiado. Si tenemos en nuestra equipe es muy difícil, muchas veces tenemos un fisiologista dentro de nuestra equipe, o entonces si tenemos un preparador físico muy bueno, ya ayuda mucho para encontrar, estudiar juntos el balance necesario eh, para proponer la semana de trabajo o el día de trabajo. ¿Ah? Por ejemplo, muchas veces el jugador vuelve de la temporada, es más importante el jugador empezar trabajando físicamente do que ya tener un volumen mayor, un volumen más grande de trabajo a la mesa. Porque cuando la temporada va avanzando, vamos llegando a las etapas más, nosotros vamos nos acercando de las competencias, no es posible generar en modo general, es una importancia mayor do que el trabajo técnico, la base física en la pretemporada. ¿Está bien? Y ahí, esto no es fácil de gerir, pero generalmente está a cargo de los clubes, porque en los clubes los jugadores vuelven de vacaciones. Muy raro, por ejemplo, en Brasil nosotros no tenemos un campamento luego después de las vacaciones. Hasta que los jugadores van se prepararse a los selectivos nacionales. Entonces, cada uno va a entrenar en su club. Por esto, generalmente, este tipo de planificación, si podemos hablar con los clubes, trabajar con ellos, es el ideal. No es fácil, pero es el ideal también. Con chicos más jóvenes, este periodo es importante, claro, porque tenemos que trabajar técnico, como hablamos siempre, en la fase de desarrollo, aprendizaje y desarrollo técnico. Su base física también nosotros tenemos que construir, pero acá con niños de 11, 12 años, no necesitamos trabajar pesado,
hasta porque es peligroso para ellos arreglar una lesión. Entonces, no es necesario hacer un trabajo físico pesado, pero tiene que hacer un trabajo con volumen. Muchos elementos, coordinación, propiocepción, uh, trabajos específicos de involucrados a tenis de mesa, todo esto tiene que ser incorporado al trabajo físico de los jugadores niños, jóvenes. Entonces, igual podemos hacer una pretemporada. Creo que no es necesario hacer una pretemporada solamente, por ejemplo, una semana solamente de preparación física para niños, pero sí, se puede hacer un trabajo en conjunto, técnico con físico, desde ese momento de regreso de vacaciones. Es muy importante que los chicos aprendan a trabajar físicamente desde temprano, desde los primeros años de entrenamiento. ¿Ok? Bien, acá entonces vamos a hablar un poco de un microciclo. La idea acá de microciclo, llamamos de microciclos trabajos, blocos de trabajo de 5, 7 días, 10 días, antes de una competición. Entonces vamos a pensar que un equipo acaba en hacer sus trabajos en sus clubes, en liga, y van a salir de vacaciones. Entonces, ellos tienen un periodo donde mentalmente ellos necesitan recuperarse, físicamente también, pero haciendo mantenimiento, porque no hay mucho tiempo. Vamos a decir que es un periodo de 4 o 5 semanas hasta la competencia principal. Entonces, no hay mucho tiempo para tener una gran pierda para volver. Entonces, es importante mantener físicamente en este periodo, por lo menos. ¿Cierto? Saliendo de este periodo de descanso, nosotros vamos a regresar a la mesa. Este regreso en la mesa es con una carga moderada, tiene que ser sencillo. Mira que acá no estamos trabajando largo plazo, estamos trabajando un corto plazo, entonces tenemos que tratar de recuperar este jugador rápidamente en la mesa. Entonces, no hay tiempo para grandes cambios, tenemos que hacer pequeños cambios con carga moderada, un trabajo más sencillo, ¿cierto? La tercera semana, creo que es una semana clave en relación a intensidad. Tiene que ser el periodo, el ciclo más fuerte en términos de trabajo y donde se hace los últimos ajustes, porque ya en la próxima semana, en el próximo microciclo, este jugador ya tiene que estar todo listo para trabajar con más calma, con más mantenimiento, trabajar con la mente vacía, más tranquila, con más cuidado con la salud física. ¿También? Entonces, generalmente cuando creo que hubo una pregunta que es cómo preparar un equipo nacional, un ciclo de trabajo de un equipo nacional, podemos pensar más o menos en este tipo de preparación. Este tipo de preparación. ¿También? Entonces, acá, yo pensé en hacer con ustedes un ejercicio de construcción de un microciclo de trabajo. Déjame encontrar este. ¿Está bien? Este es un ejemplo muy simple, la verdad, solamente para ejemplificar, servir como ejemplo de cómo pensar uma sequência de trabalho de 4 semanas, volviendo de um período curto de vacaciones, com preparação a uma prova importante, uma prova principal. Pode ser
una prueba nacional, por ejemplo, juegos nacionales, una competencia nacional o internacional. ¿Ok? Entonces, generalmente lo que tenemos que hacer es contar el número. Esto es muy simplificado, pero el ideal es contar desde el primer día de cuando vamos